Pues tiempo para ir al momentum del mercado, al análisis, al contexto de la estrategia. José Ramón Guerra, CEO y socio fundador de Oplos. Muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Bueno, momentum del mercado. Aburrido, ¿no? Desde luego. Hombre, la incertidumbre es lo que nos viene demandando el mercado desde hace tiempo, teniendo en cuenta todas las expectativas macroeconómicas, más la geopolítica, más esta especie de descontrol que tiene el señor Trump. En ese escenario en el que Trump, desde luego, subyace, ¿no?, como subtítulo en cada uno de los titulares del mercado, hemos visto precisamente esa escalada comercial esta semana, esas contramedidas que han ido anunciando sus socios comerciales. Kaja Kallas dice que la alta diplomática de la Unión Europea dice que China se ríe de lo que son las guerras comerciales de Estados Unidos con sus socios, pero Canadá, la Unión Europea van respondiendo y el mercado se va preocupando. ¿Qué es lo que tenemos que ver más allá? Luego te pregunto por la macro, pero en ese juego del comercio ahora mismo, lo que podemos esperar, porque claro, esto es un mus, ¿no? Esto es un ir más allá a la Sí, grande. sí, sí, sí. Efectivamente. Vamos a ver, lo que tenemos que ver es la posición de fondo. ¿Qué está fomentando toda esta situación? El problema fundamental es que Estados Unidos el año 2024 alcanzó un récord de déficit comercial de más de 1.173 billones, de 1.200 billones de dólares, eh, y eso no lo pueden mantener en el tiempo. La decisión que ha tomado Trump, que ya lo hizo en la anterior legislatura que tuvo, fue la misma, iniciar una guerra arancelaria para intentar equilibrar estos flujos salientes de capital de Estados Unidos hacia Europa y hacia el resto del mundo, porque al final el problema es que Estados Unidos tiene un déficit comercial negativo enorme. Em, Esta guerra comercial ya en el año 2018, cuando comenzó en su anterior legislatura, tuvo dos frentes muy importantes. Uno fue la guerra de Airbus y Boeing, ese parece que es que con Biden más o menos quedó cerrado, pero hay uno que yo creo que tiene mucho que ver con cómo se están tensando más las cuerdas ahora y justo se está haciendo más hincapié en las posibles eh, tasas adicionales, que es el del acero y el aluminio, que fue realmente uno de los grandes frentes en la anterior guerra comercial. Em, el exceso de capacidad provocado fundamentalmente por China llevó a que Estados Unidos defendiera su economía y pusiera unos aranceles al aluminio y al acero europeos junto con otros países. En condiciones normales, los impuestos a la importación son bajos, es decir, tanto con Canadá como con México, como con Europa, estaban entre el 1 y el 2%, cantidades muy bajas. Estas cantidades de un 25% solo se entienden en entornos de guerra comercial. ¿Bien? Eh, lo que está intentando Trump es que esta negociación que se realizó durante el gobierno de Biden y a la que se llegó una pausa en esos aranceles recíprocos, se extendía hasta el 31 de marzo de este año. No creo que sea casualidad que justo este acelerón en las presiones coincida con esta época. Probablemente de aquí a unos pocos meses se termine de acordar qué pasa con el Club del Comercio Verde, que pretende tasar el acero y el aluminio producido sin emisiones de CO2 a cambio de cuotas y compromisos climáticos y que se estabilice en cierta medida esta especie de guerra comercial que a corto plazo seguro va a tener unos efectos negativos, los está teniendo ya, y va a tener más efectos negativos a corto plazo para la economía, como ya los tuvo en 2018. El impacto en la economía es donde esta semana hemos estado, bueno, ya veíamos hace un par de semanas el desplome de la confianza del consumidor en Estados Unidos, la GDP de Atlanta hablando de resiliencia y crecimiento nada, sino incluso hablando de recesión técnica, y un Trump diciendo, bueno, da igual que suba o baje el mercado porque es natural. No hay que hablar de recesión o una recesión técnica, tampoco le importa mucho porque habla de un auge a posteriori, de un periodo de transición para hacer América grande de nuevo. No sé hasta qué punto preocupa ahora mismo esos mensajes de su despreocupación frente a lo que está cotizando el mercado, que sí está viendo ese
ese debilitamiento en la macro y, por lo tanto, qué puede hacer la Fed a partir de la semana que viene. Yo entiendo que la Fed de lo que empieza a valorar es el descenso del PIB y el aumento del paro. Realmente la inflación no acaba de estar totalmente controlada. Hemos visto una ligera bajada, una décima por debajo de lo esperado ayer, pero el problema es que muy probablemente también esté motivada por los aprovisionamientos que se hayan hecho en meses anteriores preveyendo la entrada de Trump, como ha pasado, por ejemplo, con el café. Entonces, los efectos de los aranceles de Trump probablemente provoquen una subida de la inflación y a medio plazo, es decir, tardaremos en empezar a verlos del orden de 3 a 4 meses hasta que se acaben los stocks que de manera habitual en los comercios no se suelen trasladar directamente a precio de reposición, sino a coste de adquisición. Entonces, lo que yo entiendo es que la Fed ahora mismo está intentando coger un poco de aire, ir soltando el acelerador en previsión de que las condiciones macroeconómicas empeoren. En este escenario, mirando al mercado, estamos viendo cómo desde principios de año está saliendo el dinero de Estados Unidos, está viniendo a Europa y en ese escenario ya sabemos que la estrategia no tiene que ser llevarse por el ruido de un día, pero esa estrategia a medio, largo plazo, bueno, en este contexto, ¿hasta qué punto se está modulando la estrategia? Bueno, ya comentamos en ocasiones anteriores que las valoraciones de las empresas, sobre todo las tecnológicas americanas, parecía que estaban bastante caras, mientras que en Europa las cotizaciones son bastante más razonables. Si a eso añadimos que parece que el entorno de Ucrania puede llegar a pacificarse en un medio plazo y que las relaciones con Rusia pudieran llegar a normalizarse, incluso entrando en funcionamiento de nuevo el Nord Stream y dando energía barata a Alemania, eso a medio plazo lo normal sería que hiciera que la economía europea, que está en deflación técnica o un crecimiento cero, pues volviera a reanimarse y volviera a hacer que los precios de las compañías europeas subieran. El único riesgo que tenemos a medio plazo es cómo evolucione Oriente Medio. Si realmente hay un conflicto en Oriente Medio que suba de nuevo los precios de la energía, podría llevarse esas expectativas por delante. Pero parece una apuesta bastante razonable pensar que si Estados Unidos, que ha estado también con una bolsa en subidas debido también a un aumento de un déficit del gobierno en el gasto de más de un 6%, en el momento que llegue alguien racional y pares un poco con lo que ya estamos viendo, que se está moviendo el PIB bajando a un 2,4 en expectativas, lo que parece una estrategia bastante razonable, la verdad. Y mirando este escenario, también mirando a lo que es ese escenario en renta fija y lo que podemos esperar a partir de ahora, viendo además en este escenario donde bueno, estamos viendo, ¿no?, ese cambio claro también en el mercado de bonos y el oro, en medio de lo que está siendo todo el paraguas de la administración Trump. ¿Qué lectura, hasta qué punto bueno, podemos hacer, ¿no?, mezclando ambos comportamientos, y qué podemos esperar? Pues respecto del oro, vamos a ver. Todo este comportamiento que está teniendo Estados Unidos en estos últimos años, que ha sido bastante errático entre Trump, Biden, salirse del protocolo de Kioto, lo que está generando es desconfianza en Estados Unidos. Estados Unidos es la primera potencia mundial y eso de momento no ha cambiado, pero ya no es un hegemón unívoco que va marcando las pautas al resto del mundo. Tiene un endeudamiento que supera el 130% del PIB. ¿Eso qué hace? Pues que eso, unido a las políticas que han tenido, como por ejemplo la guerra con Rusia, el embargo de los bienes y de las cuentas en dólares de las empresas y magnates rusos, ha hecho que el resto del mundo sea consciente de que es vulnerable frente a acciones similares. Y el resto de países que históricamente habían tenido sus reservas en divisa, como había sido todo el sureste asiático, desde 2008, que los americanos no hacen más que imprimir dólares como si no hubiera un mañana,
pues los están diversificando. Entonces, tanto ese factor como el crecimiento y la subida de China y la creación de esa especie de club de los BRICS en el que se pretende, incluso se ha planteado en el medio largo plazo, una moneda respaldada por varias monedas más oro, plata y petróleo y algunas materias primas más, hacen que el oro a largo plazo tenga solo un camino, que es alcista, desde mi punto de vista. Si miramos las reservas de China, de Rusia y de todos estos países, desde el año 2008 no hacen más que aumentar. Y eso lo que indica es, entre otras cosas también, una devaluación tanto del euro como del dólar por el nivel de endeudamiento que estamos alcanzando y una búsqueda de un refugio en el oro como alternativa a reservas de valor de los bancos centrales y de también fondos, ojo. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, José Ramón Guerra de Oplos. Feliz jornada, feliz negocio, muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana, Eva, muy buen fin de semana a todos. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.